Hola a todos. Hoy quería compartir algo que es la columna vertebral del cristianismo y es acerca de la resurrección de Jesús. Y quería sacar algunas conclusiones. Y ponerte en el contexto, vamos a estar meditando en Lucas capítulo 24, verso 1 al 12, ¿vale? Pero hay dos versos principales ahí. Y es que cuando María Magdalena con varias mujeres fueron de mañana a la tumba de Jesús, encontraron que la puerta estaba abierta, que Jesús no estaba y que había dos varones allí dentro. Y se asustaron. Y estos dos varones le dijeron, estos dos ángeles, le dijeron a María y a las demás, eh, que no tuviera miedo. Dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y yo quería hablarte hoy acerca de eso. ¿Por qué buscamos entre lo que está muerto al que vive? Y una de las cosas que quiero decir es que había un caos en ese momento. Los discípulos habían huido, los discípulos estaban escondidos, había miedo. A pesar de haber visto cómo Cristo resucitaba a Lázaro, todo era una confusión para ellos. Así que los apóstoles estaban con miedo, porque incluso habían visto cómo Cristo fue maltratado, cómo Cristo fue vejado, cómo Cristo iba con el rostro disfigurado hacia el monte del Gólgota, vieron cómo las multitudes que primero le adoraban y le alababan y que después camino del Gólgota se rían, e incluso sabemos que dijeron que le crucificaran. Esa era la historia. Y en ese momento esta gente, en este pasaje vemos que María con las mujeres cuando vieron esto y los ángeles le dijeron estas cosas, los ángeles le dijeron, id y acordaos de las cosas que os dijo Jesús, id a donde Pedro y a los demás y decírselo. Pero Pedro, pues, y los demás tenían miedo, porque supuestamente Jesús les había prometido un reino. Vieron hacer milagros, vieron el poder de Jesucristo resucitar, alimentar, sanar, y ahora ven a Jesús callado, humillado, vejado, y vieron un personaje en que ellos habían depositado con su confianza totalmente destruidos. Así que lo que pasó es que se fueron todos. Había pesadez, había tristeza, había peligro en el ambiente. Y había un contraste, había unas emociones muy fuertes entre María y las mujeres que fueron a la tumba y se encontraron con este espectáculo y los hombres, los apóstoles, los discípulos escondidos. Y vemos que las mujeres fueron corriendo hacia donde los discípulos y le dijeron, oye, el Señor ha resucitado. Y la verdad que no lo creían, porque los discípulos no esperaban que resucitara Jesucristo, porque no creían, lo habían visto humillarse, destruido totalmente. Y además todas las evidencias nos demuestran que ellos no esperaban que Jesús resucitara, tal como lo registra Jesús aquí. Dice en este pasaje que hemos leído, que te recomiendo que lo leas en casa, dice, mas a ellos le parecía locura las palabras de ellas y no las querían. Eso es lo que pasaba. Pensaban los apóstoles que estas mujeres estaban locas y no creían en ello. ¿Por qué? Tenemos que entenderlos, porque estaban desilusionados con Jesucristo. Estaban desilusionados con Jesucristo, porque Jesús les dijo, cuando yo venga a mi reino, vosotros estaréis gobernando conmigo. Y lo vieron ante Pilato, callado, maltratado, vejado, riéndose de él y crucificado. Y allí estaba Cristo solo en la cruz. Así que era muy difícil creer lo que las mujeres le decían. Y lo que les dijo en Lucas capítulo 24, en el verso 5 y 6, dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos del hombre pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Habían caído al abismo de la disilusión.
Y es interesante que estos dos ángeles les enfrentan con una pregunta. ¿Por qué buscáis a estas mujeres? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Que eso es extensible para los apóstoles y es extensible para ti y para mí. ¿Por qué buscamos entre las cosas que están muertas? Esta pregunta me ayuda a no mirar hacia atrás, a lo que pasó ayer y nos impulsa hacia adelante, hacia el futuro. ¿Por qué buscamos en las cosas de la vida cosas que pensamos que me van a ayudar y después que no tienen ningún valor, son en sí mismas muertas, no me aportan nada a mi vida, ni siquiera me ayuda a disfrutar de la vida? Pero aquí vemos que los ángeles dicen, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Buscamos la vida entre las cosas muertas, entre las cosas que no pueden dar vida, entre las cosas que hoy están, mañana no estarán y todas las demás cosas pasarán. Y a veces nos es difícil poner a Jesucristo en la vida, porque Jesucristo, cuando estamos en las cosas que van a un camino muerto, Él viene y nos ayuda. Lo tenemos el ejemplo de Tomás, el Didimo, que no creía, dijo, si no meto mis dedos en las llagas no creeré. Y Jesús se presentó y le corrigió. A María y a las mujeres, María Magdalena lo reconoció cuando estaba en la tumba, cuando la llamó María. Y ella dijo, Maestro. Los discípulos que iban de camino a Emaús, hasta que se les apareció y les dijo, yo soy Jesucristo. Y ellos se dieron cuenta que era Jesús cuando partió el pan y el vino. Y Jesús corrige cuando nosotros buscamos en las cosas muertas y nos damos cuenta que nosotros necesitamos a Jesucristo. Porque Jesús dijo, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el otro lado es para morir y ser destruidos, porque para eso vino un ladrón y el padre de mentira. Pero Jesús vino para enfrentarnos y confrontarnos y animarnos que en Él hay vida. Él dijo que yo soy la vida, la verdad y el camino. Y estos dos ángeles las enfrentaron con esta pregunta, y eso es extensible para todos nosotros. Lo que quiero decir es que no busquemos en lo que está muerto al que nos puede dar vida. No busquemos en esos sitios. Este mundo no ofrece nada. Ya Cristo lo dijo. En este mundo tendréis aflicción. Pero yo he vencido al mundo. Jesús siempre va en contra de lo que este mundo te está ofreciendo, porque lo que te ofrece todo esto no sirve para nada. Pero Jesús sí, porque Jesús es el que vive por los siglos y de los siglos. Por eso es que hoy celebramos el Día del Señor, el Día de la Resurrección. La otra afirmación que quiero decir para ir acabando es que estos dos varones, estos dos ángeles les dijo, acordaos de las cosas que os habló cuando aún estabas en Galilea. Acordarse es tener presente algo en la memoria. Y las cosas que Jesús les estaba diciendo a esta gente es de todas las palabras que les había dicho, de la vida, de la resurrección, de la vida eterna, del perdón de pecados, de justificación, de redención, de poder, de autoridad, de amor, de misericordia, de gracia, de un montón de cosas, pero entre ellas la principal es que yo voy a resucitar. En este contexto Jesús constantemente le estaba hablando acerca de esas cosas, de que yo voy a resucitar, que es necesario que yo muera para resucitar. 1 Corintios capítulo 15, verso 13 al 20, nos habla de esto, de que su ministerio giraba en torno principal, la columna vertebral era su muerte y su resurrección. Y 1 Corintios 15, verso 13 al 20, lo habla, de que era necesario que Cristo resucitara. Dice el apóstol Pablo que si la resurrección de Jesucristo, en este pasaje de 1 Corintios 15, 13 al 20, si Jesucristo no hubiera resucitado, nos dice Pablo, nuestra fe, nuestras creencias son tontería. Si Cristo no resucitó, seguimos en las mismas cosas que estábamos antes de que haber aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Por eso la resurrección es importante. Porque con la resurrección de Jesucristo, Él venció a la muerte. Y por eso aquí nos dice Pablo que si Jesús no resucitó, todo lo demás es una tontería, incluso el cristianismo.
Pero en el verso 20 de este pasaje dice, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado, Él es el primer fruto de la cosecha, ha sido el primero en resucitar. 1 Corintios 15, verso 20. Por eso es importante. Hay otros versos que yo no te voy a dar por no extenderme, pero hay uno que dice Juan 11, 25, 26. Juan capítulo 11, verso 25, 26. Y este es Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive, cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Así que Jesús enfrenta a esta gente y le dice, yo soy la resurrección. Lo mismo cuando dijo, yo soy el pan, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy el buen pastor. Una de las características de Jesucristo innatas en Él es que Él es la resurrección y la vida. Y enfrenta, ¿tú crees esto? Y yo te enfrento a ti, ¿tú crees que Jesucristo resucitó hoy, que hoy conmemoramos hace 2020 años, que Jesús resucitó? Pues es importante creer esto, que Jesús pagó mis pecados y al tercer día resucitó, porque el cristianismo se basa en eso. Si no hay resurrección, no hay nada. Y Juan capítulo 11, verso 25-26, léetelo, es importante. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo? Y no voy a demostrar nada, simplemente por qué es importante. Bueno, es importante, en primero, porque testifica del inmenso poder de Dios en sí mismo. Creer en la resurrección es creer en Dios. Si Dios existe y si Él creó el universo, Él tiene el poder sobre Él. Entonces, Él tiene el poder de levantarnos de los muertos. Si Él no tiene el poder, Él no es un Dios digno de mi adoración y de mi alabanza ni de mi servicio. Si Él no resucitó. Solo puede Él revertir la atrocidad que es la muerte en sí mismo. Y solo Él puede quitar el aguijón de la muerte en nuestras vidas. Y por eso es que la victoria sobre la tumba fue realizada en Cristo Jesús. 1 Corintios 15, 54, verso 55, te lo dejo. 1 Corintios 15, 54, verso 55, donde habla acerca de la resurrección y Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque al Jesús resucitar quitó ese aguijón y venció sobre la muerte. La resurrección de Jesucristo es importante porque valida quién dijo que Jesús era. Jesús dijo que Él era el Señor y Él dijo que era el Salvador. Y fue la resurrección de Jesucristo atestiguada por cientos de testigos también. En 1 Corintios 15, verso 3 al 8, habla de que Él se apareció a más de 500 hermanos, ya resucitó y a muchos más. Porque estaba demostrando que lo que dijo de que Él iba a resucitar cuando se enfrentó con los judíos y dijo, la única señal que voy a dar a esta generación es la señal de Jonás. Y recordad que Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez. Así estará el Hijo del Hombre enterrado y al tercer día resucitará. Por eso es importante la resurrección. Y Jesús validó su resurrección. Y yo quería animarte para dejarlo ya. 2 cosas. No busques en lo que está muerto. Todo lo que te ofrecen aquí está muerto, no tiene vida en sí mismo. Tiene cierto valor, pero es algo muerto. Y por eso es que debemos de buscar al que viva, a Jesucristo. Y yo quiero acabar recordándote el verso que dijimos antes. Juan 11, verso 25 y 26. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Ya Jesús lo predice, vamos a morir, pero vamos a seguir vivos si es que creemos en Él. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Así que yo os animo a pensar en este verso, por lo menos, en este día de resurrección, de que nosotros no estamos buscando, ni debemos de buscar en lo que está muerto, sino en lo que está vivo. Y buscar a Cristo, porque es el que vino a traer vida y vida en abundancia. Te doy gracias por escucharme.